cualquier tipo de utilización de palabras o frases que puedan resultar ambiguas o vagas. Y hay una cosa que debe ser remarcada y que es muy significativa, es muy útil en el derecho del consumo, es que no puede remitir a otros documentos que no sean presentados con anterioridad o en el momento de la contratación del servicio por parte del consumidor. O sea, el empresario, para así definirlo de alguna manera, o el prestador, debe entregar, si remite algún otro documento que no sea el que se está presentando en ese momento, solo podrá hacerlo si ha sido entregado con anterioridad, vale decir que nos ha servido para formar el consentimiento, o si se entrega en el mismo momento, lo cual también permite formalizar el consentimiento, pero en el mismo momento en que se está celebrando el contrato principal. Entonces, los ejemplares, esto es casi una cosa que se puede deducir por sí misma, las partes deben quedarse con una copia de sus ejemplares y se deberán redactar y acompañar y entregar a las partes tantos contratos como partes haya. Tema de las ventas domiciliarias, ustedes recordarán el divertido módulo que tuvimos en la clase anterior. Vimos este recurso donde había una venta domiciliaria bastante agresiva y cómo el consumidor trataba de defenderse de ella. No me voy a detener demasiado, me voy a remitir porque me interesa detenerme en la cuestión de los créditos. Sepan ustedes que todo lo que es materia de crédito generalmente trae algún tipo de duda o resquemores o temores de las personas que van a solicitar este tipo de financiamiento. Entonces, la Ley de Defensa del Consumidor acoge esta necesidad del consumidor frente a este tipo de contratación y establece que, además de todo lo que tiene que cumplimentar, que ya vimos, los datos, los requisitos específicos que acabamos de ver, datos, redacción y ejemplares, va a tener que haber un detalle concreto de si hay pagos iniciales, por ejemplo, pero hay una cuestión que tiene que ver con la parte financiera específica y que permite justamente formalizar el consentimiento, dar el pleno consentimiento a esta operatoria y que tiene que ver con la fijación concreta de cuáles van a ser los costos, los costos totales que va a tener que enfrentar el consumidor. ¿Y esto cómo se hace? Estableciendo el costo financiero total, estableciendo la tasa nominal anual. Son todas cuestiones que si ustedes prestan particular atención en todo lo que sea financiamiento, sobre todo en folletos de hipermercados o de grandes empresas de electrodomésticos, vamos a ver que está, por supuesto, en letra chica, pero está presente. El tema de los créditos también debe contener un aspecto que, si bien es algo técnico, puede disipar algún tipo de duda, y es el sistema que se deberá implementar en cuanto a la amortización de capital e intereses. Sepan ustedes, abro un paréntesis, ya que lo que les voy a comentar excede la finalidad de la teleclase, pero para su conocimiento existen por lo menos dos que son los más utilizados sistemas, el alemán y el francés. El sistema alemán amortiza capital e intereses de manera proporcional todo a lo largo de la ejecución o del cobro, digamos, del crédito por parte del prestador. Mientras que el sistema francés va increyendo o en decreyendo de acuerdo a capital e intereses. ¿Qué significa esto? Que si comienzo a pagar mucho interés, estaré pagando menos capital, llegando al final de la curva a pagar mucho capital y poco interés. En realidad comienza por lo general al revés. Mucho capital y poco interés, llegando al final de la relación con poco capital para amortizar y mucho interés, que en definitiva es la rentabilidad del prestador, ya que el interés es el precio del dinero a lo largo de un tiempo determinado. Vamos entonces al tema de la prueba, ahora sí, de los contratos. Vemos que el artículo 1190 del Código Civil nos remite a todo lo que es cuestiones de prueba a los códigos de procedimiento provinciales. Esto, si bien ya ustedes lo habrán podido inferir por lo que acabamos de decir, se debe tener todo el tiempo presente de que los códigos rituales son propios de cada provincia. El artículo 1191 trata la prueba determinada por la ley. Es
todo lo que es el ámbito general del desarrollo de la prueba. El 1192 es la imposibilidad de tener la prueba por escrito y fundamentalmente cómo se aplicarían supletoriamente las otras reglas de la prueba. Esto hace, digamos, a cuestiones propias de la parte general, no específica de los contratos necesariamente. Vamos a pasar ahora sí a la interpretación de los contratos. La interpretación de los contratos, por supuesto, y esto ya ustedes lo habrán podido inferir, debe partir siempre de la buena fe de las partes. Recuerden que la buena fe en nuestro ordenamiento jurídico se presume y estará en aquel que alega la existencia de mala fe en probarla. ¿Qué consiste la buena fe? Porque es un concepto que sin duda es bastante amplio, pero que debemos tener siempre presente que, como dijimos, es un principio rector de nuestro ordenamiento jurídico. La veracidad, la diligencia y la previsibilidad son los elementos que integran la buena fe. Tienen que ver justamente la veracidad con, digamos, una parte de la verdad. Cuando uno habla de buena fe y de veracidad, va a decir que lo que digamos sea cierto, que como lo contratemos sea cierto. Si nosotros decimos que somos representantes de alguna persona, que esa situación sea cierta. O si contratamos en nombre propio, que no estemos, digamos, mintiendo o contratando sobre alguna cosa que esté en duda si es lícita o no. Bueno, debemos tener presente que este concepto de veracidad no es ni más ni menos que moverse con parámetros reales a la hora de contratar. La diligencia también es un concepto que debe estar presente y que tiene que ver con una actitud que desempeñan ambas partes. Esta buena fe es respecto de ambas partes. Y por último, la previsibilidad. ¿En qué sentido? El contrato justamente va a fortalecer una relación patrimonial que tienen las partes, brindándole previsibilidad. Las partes, ya que deben someterse al contrato como se someten a la ley misma, tienen entonces cuál va a ser el parámetro o el esquema por el cual se van a poder desempeñar, van a cumplir con sus prestaciones, si fuesen recíprocas, van a regir sus derechos y obligaciones, y eso no es ni más ni menos que saber cuál es el ámbito donde nos podemos mover y que es justamente el contrato. Es el mismo contrato el que nos brinda los límites de la conducta a través de la previsibilidad. La defensa del consumidor respecto de la interpretación trata lo que es el trato digno y equitativo. ¿Qué significa esto? El trato digno y equitativo, y esto ya lo vamos a ver cuando tratemos otras cuestiones a lo largo del módulo, tiene que ver con un nuevo criterio que no es propio en realidad de la defensa del consumidor, sino que ya en el artículo 42 de la Constitución Nacional se menciona y que viene a fortalecer, y es un principio rector del derecho del consumidor, y que de él se derivan otra serie de derechos que, como habrán podido advertir en la bibliografía que estuvo en su poder previo a la concurrencia a esta clase, son muy útiles a la hora de encontrar la forma de defender y respaldar la postura de algún tipo de consumidor. Por supuesto que este trato digno y equitativo tiene que ver con las cláusulas abusivas, tema que ya estuvimos tratando también y que mencionamos en el módulo 1 y que puede interpretarse que se tienen por nulas. En el Código de Comercio, los principios rectores, los podemos advertir ahí en la placa, no revisten mayor complejidad, por lo que nos vamos a remitir a la bibliografía. Vamos a ver ahora sí un recurso en este espacio entre módulo y módulo de segmento de la clase. Vamos a ver un recurso que va a tratar específicamente la forma de contratación. Adviertan ustedes cuáles son los tiempos en que se desarrolla y si existe o no, si puede entenderse que existe o no algún tipo de contrato. Con esto me despido y los reencuentro en el próximo segmento. ¿Cómo lo has sabido? ¿Cómo lo he...? Cuando pagaba las bebidas, ¿ha deslumbrado con su placa a medio bar? La pasma es una plaga. Da igual a cuántos... Vuelta en el desarrollo de la teleclase. Ustedes ya vieron el recurso que traemos a colación aquí justamente para el desarrollo
Como pudieron advertir, la compra-venta de los autos, que abro un paréntesis, ya que podrán deducir que no se trataba de un objeto lícito, porque la venta era de autos robados. Sin embargo, hagamos caso omiso de esta cuestión para así definir cuáles son los momentos, cómo fue la forma del contrato y si existe o no contrato. Vamos entonces a la pizarra. Analizando el recurso que trajimos a colación, entonces vemos que el momento inicial se desarrolló en una discoteca, un ámbito que ustedes podrán como apreciar como que no es el ámbito donde frecuentemente se realiza algún tipo de contrato. Y que la oferta o la necesidad de uno de los actores fue entregada en un momento con una lista de vehículos que se presentaron a la otra parte para formalizar, para formar el consentimiento, negociar y llegar a un acuerdo. Entonces tenemos la lista de vehículos. Esta lista de vehículos, en un momento, aceptada la lista, se comenzó a negociar el precio. Si ustedes vieron, se empezó hablando de 1,5 millones, luego 1 millón y finalmente las partes acordaron en 1.200.000 por 10 autos. Bien, entonces, por último, en este momento está el dinero. Este fue el momento inicial y donde se formalizó el consentimiento, donde se armó el esquema del negocio que se iba a llevar adelante y donde en definitiva las partes se obligaron, una a pagar el precio y la otra a entregar una cosa. El pago del precio, si ustedes pueden advertir en lo que fue el desarrollo de todo el recurso, se realizó por un medio electrónico. Este medio electrónico no fue, digamos, un pago en efectivo en el mismo momento en que se entregaban los vehículos, sino que estando los vehículos ya en el garage listos para su retiro, se debió esperar a la transferencia. Justamente en ese momento que se realiza la transferencia, que se cumple con el pago, porque este es efectivamente el pago del contrato, se realiza la entrega de los vehículos. Y es este momento, ustedes dirán, os podemos preguntarnos, ¿cuál es el momento de la entrega real, de la entrega que el derecho debe tener presente para definir algún tipo en la relación? Bien, la entrega se produce no con el muestreo de los autos que están solamente puestos a disposición, sino con la entrega de las llaves que ustedes pueden advertir se realiza entre las partes que contrataron originalmente. De esta manera podemos llegar a la conclusión de que si bien se desarrolló todo a lo largo de la situación en distintos momentos, que se realizó en un ámbito poco frecuente de los negocios, o por lo menos de los negocios en teoría lícitos, y haciendo caso omiso de que se trataba de vehículos robados, por supuesto, pero valga el ejemplo para entender que estamos, por más que la forma haya sido algo poco frecuente, frente a un verdadero contrato que ha tenido plenos efectos y las partes han cumplido con sus prestaciones. Vamos a seguir ahora entonces con el desarrollo del segmento del módulo número 2 y vamos directamente a meternos en el efecto de los contratos. La regla general, y esto es un artículo de suma importancia y que ya vamos a ver enseguida nomás, cómo tiene incidencia real en la práctica. El artículo en cuestión es el 1195 del Código Civil, cuyo principio rector es que los efectos derivados de un contrato no pueden perjudicar a terceros. ¿Qué tipos de terceros vamos a encontrar que pueden llegar a tener algún tipo de incidencia o de sufrir algún tipo de consecuencia en el contrato? Los terceros van a ser desinteresados cuando no tienen ningún tipo de injerencia, no, digamos, están fuera de toda órbita del contrato, no les llega ni siquiera de manera mediata los efectos del mismo, y los terceros interesados, que pueden ser activos o pasivos. A los efectos de la parte conceptual específica, esto me remito a la bibliografía para traerles a colación un caso que acontece en la realidad, y que es la franquicia de seguro. La franquicia de seguro es un monto, por lo general hay distintos tipos, pero
no me voy a poner a detallarlo ya que excede la finalidad del presente, es un segmento donde digamos, la empresa aseguradora traslada el riesgo al asegurado. Hay una franja patrimonial donde responde el asegurado. A partir de ese número, que por ejemplo en lo que es transporte público, estamos hablando de una franja patrimonial en la actualidad de unos 50.000 pesos, a partir de ese monto sí se va a hacer cargo la aseguradora. ¿Esto por qué? Básicamente si los transportes públicos están dando vuelta todo el día en la ciudad, por supuesto que el riesgo de que tengan algún tipo de problema es mayor, por lo tanto es un riesgo tan grande que si la aseguradora cotizara, digamos, lo que es el pago de la prima, tendría que ser una prima muy costosa. Por lo tanto, trasladando ese riesgo, disminuyen los costos para el asegurado. Ahora bien, esa cláusula de franquicia de seguro, ¿será oponible a terceros? Hemos visto que el principio rector del 1195 dice que no podría perjudicar a terceros. Por lo tanto, si a mí o yo soy chocado por un colectivo del transporte público que tiene un contrato de franquicia de seguro, en teoría esa franja patrimonial donde la aseguradora le ha trasladado el riesgo no sería oponible, no me sería oponible. Sin embargo, y a pesar de que todo lo largo del desarrollo de esta particular cuestión, de este tipo de